Dios nos manda que nosotros hablemos de la gloria de Cristo, de la muerte del Cordero, pero que también hablemos y anunciemos la inminencia del juez, la venida inminente del juez. Dice, temed aquel que tiene autoridad y poder para echar al infierno tanto el cuerpo como el alma. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar estos tiempos si no conocemos la madurez de ellos? Estos tiempos son los tiempos peligrosos que habló el apóstol Pablo. Debes saber que en el tiempo del fin vendrán días peligrosos. Entonces, en el estudio de esta semana de la crucifixión, lo que trata es de traer luz sobre la crucifixión del viernes de la Pascua. No cuadra con los 3 días y 3 noches que estuvo el Señor en el corazón de la tierra. Entonces, este propósito es para aclarar qué fue lo que pasó, y porque lamentablemente toda la iglesia evangélica está siguiendo en pos de esa propuesta. Pero hay información bíblica. La narrativa de la Biblia puede ser ubicado desde el llamado Shabbat Agadol. El Shabbat Agadol quiere decir el gran sábado. Agadol quiere decir el más grande o el grandioso. Este Shabbat Agadol es el 9 de Nisan, cuando Jesús entra en Jerusalén y llora sobre la ciudad. Inclusive le dice unas palabras tremendas. Le dice, si tú supieras lo que significa para ti en este día, era el gran día del Shabbat Agadol. Entonces allí es donde Jesús llora sobre Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, cuántas veces quise cobijarte y no me dejaste y tal. He aquí vuestra casa es dejada desierta y no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene. Ese no me veréis más está durando hasta el día de hoy. Es que Israel no está viendo a su Dios. Entonces, esto de aquí sucede el sábado 9 de Nisan, al atardecer, pasa la noche y termina en el atardecer del día siguiente. Empieza el día con la primera vigilia, desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche, después la segunda vigilia de las 9 a la medianoche, después la tercera vigilia de la medianoche a las 3 de la madrugada, y la cuarta vigilia de las 3 de la madrugada a las 6 de la madrugada. Entonces aquí, en el Shabbat Agadol, 9 de Nisan, es cuando él entra en Jerusalén. Este Shabbat Agadol, muchos intérpretes lo confunden con el más sagrado día de reposo, que es el 16 de Nisan, que es exactamente 8 días más tarde. Entonces, no debemos confundir el 16 de Nisan con el 9 de Nisan. Entonces, les explico. El Shabbat Agadol es el día del Mesías príncipe. Por eso dice, desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Quiere decir un total de 69 semanas o de 483 años. ¿Qué le falta a esa profecía? Pues le falta una semana. Pero hay un intervalo entre esa última semana, que nos habla del príncipe de un pueblo que ha de venir, que es el anticristo, las acciones del anticristo en esa 70ª semana de Daniel. Hay un periodo que no se mide,
porque dice, después de la 69ª semana, se quitará la vida al Mesías, pero no por sí. Quiere decir, no morirá por mano de su propio pueblo, el Mesías, sino que lo matará otro pueblo. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Quiere decir eso, que no lo matará Israel, sino que lo matarán una nación extranjera, como en efecto lo mataron los romanos. Entonces, esto es lo que ocurre exactamente después del domingo 10 de Nisan, 11, 12, 13, y el 14 entre las dos tardes, conforme a la profecía de la Pascua. La Pascua será sacrificada el 14 entre las dos tardes, y es el momento de la muerte del Señor Jesús. Entonces, Él muere el jueves. Ahora, ¿por qué el sábado 16 de Nisan era un sabbat de gran solemnidad, aquel sabbat? A mi entender fue por algo muy grandioso, en efecto, pero muy sencillo, porque para Dios era el último de los sábados. Sí, por eso, porque no iba a haber más sábados de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque su Hijo había cumplido la ley y había resucitado entre los muertos, y entonces ya no hay más sabbat. Por eso era que aquel sabbat era de gran solemnidad. Para Dios había terminado, había cesado todas las cuestiones de ese conflicto interno que tenía nuestro querido Dios en sí mismo, la justicia y la paz. Estaban distanciadas, no estaban en armonía, porque el amor de Dios anhelaba perdonar y anhelaba amar, y la santidad de Dios exigía la vindicación, el pago de la justicia. Entonces esto pues estaba en choque, y estas fueron las cosas que nuestro Señor hizo las paces. Por eso dice en Efesios que Él hizo las paces de todo lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo puso en armonía, puso paz en esto.